Vamos a comenzar ya con nuestra clase. La idea del día de hoy es presentar el diplomado de constelaciones familiares y transgeneracional. ¿Ok? Vamos a ver hoy día un tema como presentación sobre las lealtades familiares, ¿sí? Estos contratos invisibles que condicionan nuestra vida. Antes de partir con la base teórica, para aquellos que no me conocen, creo que la gran mayoría sí, pero de todas maneras. Mi nombre es Rosa López, me dedico a las terapias sistémicas. Hace un par de años he estudiado transgeneracional, constelaciones familiares, psicogenealogía, genealogía, biodecodificación, ya ancestrología. En un par de oportunidades he tenido la fortuna de formarme con personas de acá de Chile, de España, de Argentina, por mencionar algunos lugares, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que vamos a hablar hoy día sobre las lealtades familiares es algo que se ve muy presente en estas terapias sistémicas que yo les acabo de mencionar. Y la idea de la clase de hoy es que nosotros comencemos desde ya en esta clase 1 de este diplomado, a hacer conciencia de la importancia que tienen estas lealtades en nuestro camino. Quizás a veces o asumimos que sí, hay lealtades familiares, que todos tenemos lealtades familiares, porque somos parte de este clan, de este sistema. Por ende, hay algo que nos une. Pero ¿qué es eso que nos une? ¿El amor? ¿La enfermedad? ¿La carencia? ¿Las deudas? ¿Qué es lo que me une a mí con mi sistema familiar? ¿Ok? A lo largo de la clase vamos a ir hablando de algunos ejemplos y si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor activen su micrófono o lo escriben en el chat. Lo importante es que podamos ir resolviendo cualquier interrogante. ¿Ok? Entonces, nos vamos a entender primero qué son las lealtades familiares. Para la terapia sistémica es un sentimiento de solidaridad, es un compromiso que nos hace uno, ¿ok? Pero en ese hacer uno, que es lo que se busca a nivel inconsciente, por supuesto, que todas las necesidades y las expectativas de la familia me sean heredadas. Todo lo que se nos hereda son pensamientos, sentimientos, motivaciones. Eso es lo que Enric Corbera describe como las lealtades familiares. ¿Ok? Estos contratos familiares, estas lealtades familiares, están alimentados por nuestro sistema de creencias. Entonces aquí yo los invito a hacer el primer cuestionamiento, el primer trabajo. ¿Cuáles son las creencias que me relacionan con mi núcleo familiar? ¿Cuáles son las creencias que ha proporcionado mi sistema familiar hacia mí que hoy crean una identidad? Porque eso es lo que busca una lealtad familiar, que yo me sienta identificada con los otros miembros del sistema. Así, nosotros vamos desarrollando la pertenencia. Y la pertenencia busca que exista un equilibrio entre las relaciones de los miembros del sistema familiar. Pero muchas veces, si nosotros no llevamos a un punto de equilibrio esas relaciones, nos vamos a los extremos. Y pertenecemos a nuestro sistema, pero por esa lealtad yo hago todo por mi sistema, hago todo por mi familia, hago todo por mis padres, por mis ancestros, por mis hermanos.
pero me olvido de que yo también formo parte de ese sistema familiar. Y así como otros aportaron con sus creencias, con sus vivencias, yo también puedo ser un aporte. ¿Ok? Entonces las lealtades familiares son un tipo de vínculo que me une a mi familia, pero sobre todo me une a mis padres. A lo largo del diplomado también nosotros vamos a ir hablando del proyecto Sentido. Vamos a ir aprendiendo a hacer un genograma para ir identificando estas lealtades, trabajando con nuestros nombres, con nuestras fechas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas estas lealtades con nuestros padres en el inconsciente nos dicen, esto es lo que yo debo cumplir. Son como normas de fidelidad, el honor del sistema, la gratitud, el cuidado, como yo te devuelvo a ti lo que tú hiciste por mí. Eso se mueve a nivel inconsciente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a nivel consciente yo no quiero tener esa lealtad, esa obligación con mis ancestros? En el consciente se desarrolla esta culpa y me autoexcluyo, me alejo de mi sistema. Pero cuando yo me alejo de mi sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera? Esta autoexclusión que tiene consecuencias también. Entonces, aquí lo importante es ir identificando estas lealtades para que yo pueda retribuir y pertenecer a mi sistema, pero desde el amor, no desde este compromiso, no desde la obligación, sino que desde la libertad. Ese compromiso, sí, que lo vamos a poner así como una cadena, ¿sí? Es una necesidad inconsciente que el ser humano tiene de pertenecer. Entonces, en nuestro inconsciente ocurre que si yo no cumplo con esos mandatos, esas obligaciones o esos compromisos, me trae una consecuencia. ¿Y cuál puede ser una de estas consecuencias? No conseguir la aprobación de alguno de mis padres, sentir que yo estoy traicionando el honor y la historia familiar, sentir que yo soy distinta a ustedes. Y aquí es donde hablamos mucho de las ovejitas, que a mí me gusta decirle las ovejitas multicolor, aquellas que llegan a cambiar los patrones familiares. Yo creo que a más de alguno le ha pasado, que sentimos que no encajamos, que somos distintos, que no, yo debo ser adoptada, porque es como que no hay caso, como que yo no engancho con estas personas, ¿cierto? Y esa es la lucha que tiene mi consciente con el inconsciente. Soy, pero no quiero ser. O a veces sí quiero ser, pero ellos no me aceptan como yo soy. Entonces nos vamos en ese juego que finalmente genera esta sensación de que estoy obligada a ser parte de ustedes. ¿Mm? Entonces acá nosotros vamos a ir observando todas estas dinámicas de comportamiento. Vamos a ir entendiendo por qué yo busco la aprobación de un otro. ¿Qué hay en mi infancia? ¿Cuáles son las heridas de esta infancia que yo porto hoy que no me permiten desde la adultez mostrarme o seguir el camino que yo escojo para mí? Porque hay algo como este famoso hilo invisible que nos jala, así como que nos devuelve al punto de partida. ¿Ok? Esto de no querer ser parte, pero tengo que ser parte, mi inconsciente lo toma como una traición. Estoy traicionando a mi clan. Y eso nos lleva a esta exclusión, ya sea porque ellos así lo decidieron, dejarme fuera, o la autoexclusión porque yo decidí alejarme de ellos. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos que ir trabajando? Entendiendo que estos mandatos no siempre son explícitos. No es que quizás mi madre me dijo,
cuando yo era pequeña, no es que yo no te quiero. Yo no quería traerte al mundo, pero a lo mejor en su actuar me lo demostró. A lo mejor mi inconsciente tomó esa información desde su forma de hablar, desde su forma de ser conmigo. Entonces, los mandatos y estas lealtades familiares se dice, ¿no?, en la jerga sistémica, que están en un formato de recomendación, como que están así, pasaron suavecitas y yo las tomé y las dejé en mi cabeza, como un deberías hacer. Yo te recomiendo que quizás deberías buscar esta otra opción. En otras puede bastar solo con un gesto, con una mirada, para que den indicaciones de lo que es aprobado y de lo que no es aprobado. Y aquí quiero de verdad que vamos haciendo esta memoria, porque nos vamos a dar cuenta que las lealtades familiares están mucho más presentes de lo que cada una de nosotras cree. Estas lealtades muchas veces nos pueden llevar a tomar decisiones que están súper alejados de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, las profesiones. La persona que escojo para casarme o para compartir la vida. ¿Por qué? Porque hay algo, ¿ah?, que no me permite zafarme de esta responsabilidad, de esta obligación. ¿Ok? Porque una lealtad invisible, o sea, una lealtad familiar es como una deuda invisible que yo tengo con los miembros o con un miembro de mi familia. Y esa deuda se gesta solo por el hecho de existir. Algunas, en algunas oportunidades porque siento que otro ha hecho un sacrificio para mí, entonces yo tengo una deuda eterna contigo. Y todas estas deudas generan la tan famosa culpa en el ser humano, que es uno de los sentimientos que más nos atan, nos anclan, nos baja la vibración, porque es como estar, como sentir que siempre, siempre, siempre falta algo, que podría dar más, que debiera esforzarme más. ¿Ok? Entonces, estas lealtades, estas deudas invisibles, ciegas, se pueden reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. Enfermedades, la repetición de accidentes, en mi autoestima, en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, en si tengo o no tengo descendencia, en cómo yo me relaciono con el dinero. Entonces, si se dan cuenta, es mucho lo que interfieren estas lealtades familiares. Nosotros, como consteladores, en algún momento, tenemos que llegar a entender que con la familia no se corta. Y eso es algo que al principio puede ser como, wow, chocante, porque a lo mejor yo ya tengo varios vínculos que están rotos. ¿Mm? ¿Cómo me relaciono con personas de mi familia que pueden ser mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, que me hicieron tanto daño? Aquí lo que nosotros vamos a aprender a hacer es a restaurar, a restablecer los vínculos, no las relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo dar el lugar que le corresponde a mamá, a papá, a un abuelo, a un tío, un primo, un hermano, pero no significa que yo me tenga que relacionar constantemente con estas personas si su presencia es dañina para mí. ¿Ok? Eso es algo que desde ya tenemos que tener súper presente.
Cuando nosotros trabajamos con las lealtades, como les mencionaba, la culpa es algo que está súper presente, porque juega un papel súper importante. Es el mecanismo que tenemos nosotros los seres humanos, así como por excelencia, por el que mantenemos estas lealtades familiares, desde esta obligación, ¿sí? El sentimiento de la culpa se instala inconscientemente, de tal manera que pasa a formar parte, una parte condicionante en todas las decisiones que una persona puede tomar en la vida. Y cuando nosotros tomamos decisiones desde la culpa, estoy dejando de lado mi libertad de decidir. Para decidir para nosotros tenemos que decidir desde el sentimiento del amor propio, no desde la culpa, no desde esta lealtad hacia un otro, sino desde la lealtad hacia mí misma. Si no, también me estoy alejando de mi verdadera esencia, de ese ser espiritual, de ese ser divino que me acompaña. Algunos ejemplos de lealtades familiares pueden ser conscientes o otros inconscientes. Y aquí yo les voy a ir mencionando algunos y presten atención a su propia realidad, para que desde ya vamos identificando dónde están estas lealtades y a qué nivel nosotros encontramos estas lealtades. ¿Ok? Por ejemplo, uno, asumir el rol de papá o de mamá. Ya sea que yo me transformo en la mamá o en el papá de mis hermanos. O también tomo el rol de mis padres y me transformo en los padres, en la madre o el padre de mis padres. O sea, me salto esta jerarquía y yo me transformo como paso a tomar el lugar de mi abuela. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que, o sentimos que nos hacemos cargo de mamá, cargo de papá, porque ellos no pueden, porque no quieren, porque son unos niños, porque no saben decidir? O eso al menos es lo que creemos nosotros. ¿Mm? Otro ejemplo, cubrir las necesidades que tienen nuestros padres que nuestros abuelos no supieron cubrir. ¿Mm? O sea, por ejemplo, a mamá su mamá, o sea, mi abuela, no la cuidó lo suficiente. Por lo tanto, yo como hija la cuido de manera permanente. Ojo, y aquí que tiene que quedar súper claro que yo puedo cuidar a mi madre si mi madre está enferma, no puede valerse por sí misma. Pero esos cuidados tendrían que ser desde el amor, no desde la obligación, no desde la culpa, no porque yo te debo algo a ti, entonces así te lo devuelvo. No, porque a mí me hace feliz estar contigo. ¿Ok? Otro ejemplo de lealtad invisible. Cuando acepto la palabra o las decisiones de mis padres sin ningún tipo de cuestionamiento. Estamos hablando siendo adultos. Si mi padre o mi madre me dice, tienes que comprarte esa casa, tienes que comprarte ese auto, tienes que casarte con esta persona, tienes que tener esta cantidad de hijos. ¿Por qué lo acepto? Mm. Otro ejemplo. Obligarme a compartir con ciertos familiares aunque yo no quiera. Es que tienes que hacer un esfuerzo por estar con, porque es tu tío. Vaya y salude a la abuelita. ¿Mm? Es que sí o sí el domingo tenemos que ir a almorzar con mi mamá. ¿Por qué?
Otro ejemplo, trabajar en la empresa familiar para mantener el legado. Y si la empresa familiar es, por ejemplo, de leyes, son todos abogados, pero yo quería ser enfermera, ¿por qué tengo que estar allí si mi camino era hacia el otro lado? Y otro ejemplo que quizás a lo mejor no lo hemos visto, y lo menciono porque es muy común, es no abrirme a conseguir el éxito profesional y económico porque en mi familia han existido grandes fracasos. Que una abuelita, ah, cuando tuvo su propio negocio y le iba tan bien, vinieron y la estafaron. Entonces, no. Porque algún ancestro en algún momento tenía mucho dinero y porque tenía mucho dinero lo asaltaron, ¿ah? Y le dieron muerte. Entonces, eso queda en el inconsciente de la familia. Entonces vamos rechazando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el dolor que experimentó la familia se llevó a esa situación. No resolvemos las emociones. Entonces las lealtades familiares nos llevan a dejar de lado muchas veces lo que es beneficioso para nosotras. Cuando hay un familiar que hace voto de pobreza. Exactamente. Y por ejemplo, nos van enseñando que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero cambia a la gente, que los ricos no son humildes, que al reino de los cielos entran, no sé cómo es el dicho en realidad, no sé cómo se llama, ¿no? Pero que como que los que tienen dinero no van a entrar al reino de los cielos. Entonces nos van llenando con sus creencias, que no vamos a decir que son buenas o malas, son creencias de ellos. Pero nosotros también podemos crear nuestras propias creencias, que para tener dinero hay que sacrificarse, exactamente, Hugo, o sea, que hay que trabajar de sol a sol, que el dinero no cae de los árboles. Y bueno, aquí en Chile hay varios dichos más que son, no los vamos a mencionar acá, con respecto al dinero. ¿Mm? Pero como que siempre haciendo alusión de que el dinero es lejano, es inalcanzable. Por ejemplo, cuando van los niños al colegio, de eso me di cuenta cuando mi hijo estaba estudiando en el colegio, que había muchos padres que claramente no lo hacen con la intención de coartar la vida de sus hijos, pero es como que no a todos se les inculca como el seguir estudiando después, porque con cuarto medio es suficiente, ahora tienes que ir a trabajar y generar dinero, cosa que para algunas familias es válida, si está bien. Y a lo mejor alguno de estos jóvenes quiere trabajar y juntar su dinero antes de estudiar, pero no es más válido darles a escoger, entendiendo que todas las realidades familiares son distintas. Pero es como desde ya, yo veía desde primero medio, había muchas mamás que iban así como, no, es que no necesita, en mi familia nadie tiene estudios y somos todos, a todos nos va bien. Todos tenemos lo que necesitamos y nadie tuvo que ir a la universidad. Cosas por el estilo. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo que voy yo es que esa decisión tiene que ser tomada por cada uno de nosotros, si estudiamos o no estudiamos, si nos casamos o no, si tenemos hijos o no. ¿Ok? La importancia de ir detectando las lealtades familiares radica en que en cualquier lealtad, desde la obligación, frustra y condiciona nuestros procesos de desarrollo. Nos impide encontrar nuestro propio camino. Me impide desarrollar mi propia personalidad, ya que siempre voy a estar, en cierta medida, atada a este vínculo que me impide ser quien soy. ¿Por qué? Porque tengo que ser quienes ellos quieren que sea.
como lo que está establecido a nivel familiar. ¿Y por qué hice mucho énfasis en las lealtades familiares desde la obligación? Porque nosotros también podemos tener lealtades familiares desde el amor. Porque a lo mejor sí, yo estoy heredando un patrón de mi madre, de mi abuela o de un tío, de un primo que es mayor que yo, al que le fue súper bien en la vida y para mí es un referente. Es un ejemplo a seguir. Me gustaría ser, por ejemplo, como mi abuela que sola pudo conseguir gran fortuna. Supo cómo administrar un negocio en una época en que la mujer era casi como un adorno en la casa. A mí me encantaría poder tener esa fuerza interior y decir, yo me propongo esto y lo consigo. Entonces, tenemos que identificar el tipo de lealtad, ¿ok? Las lealtades familiares no son algo que solo se presenten en la niñez, en la adolescencia, sino que están constantemente acompañándonos cuando nosotros estamos en construcción de quién soy. Y yo creo que todos los que estamos en este mundo sabemos que esa construcción del yo soy es casi a diario, porque a diario nos vamos reconociendo, reencontrando, sanando, liberando y un montón de cosas. Entonces, diariamente me estoy construyendo. Entonces, si yo no tengo identificadas mis lealtades, sigo arrastrando eso conmigo y van a seguir condicionando quién soy, cómo me muestro, cosas tan que uno de repente los puede pensar y son cosas como tan mínimas, quizás sin importancia, pero, por ejemplo, si yo crecí junto a una madre, que cada vez que salíamos a comprar, a inventar, íbamos al mall, y como no había tanto dinero, ¿qué es lo que hacía mamá? Compraba un helado para nosotros, que éramos tres hermanos, y ella solo nos miraba. Claro, en ese momento era su forma de amarnos. Nos compraba un helado a nosotros, pero ella no se lo compraba a sí misma. ¿Cómo voy a crecer? Y si yo después veía a mi madre que era muy sacrificada, que nunca nos faltó nada y que siempre estuvo allí, ¿voy a generar una lealtad con esa mujer? Claro que sí. ¿Y cuál va a ser el patrón que voy a tomar de ella? En este caso eran los hijos. Pero yo puedo tomar ese patrón y no solo con mis hijos, sino con mis compañeros de trabajo, con mis parejas. Entonces siempre el otro primero, yo me postergo, no importa, come tú, yo te miro. Y les digo, y les doy un ejemplo de algo súper, muy simple quizás, pero si lo vamos subiendo en escala, puede ser el origen de que yo repita cierto tipo de relaciones amorosas. Puede ser el origen a que yo hoy día no quiera tener hijos. Puede ser el origen a que yo hoy día tenga un cierto nivel de rechazo con la maternidad. ¿Sí? Entonces, de allí van surgiendo toda esta, la relevancia de la identificación de estas lealtades. ¿Ok? Para ir también encontrándonos con estas lealtades de una manera más amorosa, hay que entender que cada uno de nosotros tiene sus propios procesos. A lo mejor hoy día, con lo que yo les he hablado hasta acá, ustedes han como sacado a la luz ciertas lealtades. Como puede que las vean y digan, no, pero para mí hoy día eso no es un conflicto, ya lo resolví. O puede que digan, no, eso para mí no es una lealtad, no es algo que esté presente en mi vida. Y puede que más adelante sí.
¿ok? Eso depende de cada uno de nosotros. Somos todos totalmente diferentes al resto, pero también somos diferentes al resto de nuestra familia. Entonces, por lo tanto, ¿por qué yo tendría que tomar la historia de mi madre y repetirla? La historia de mi padre, de mis abuelos, de mis ancestros. En esas lealtades nosotros vamos manteniendo cierto tipo de comportamientos, roles, vamos repitiendo situaciones o estilos de vida que no son míos. Y eso implica perder mi poder, ¿sí? Cuando nosotros perdemos nuestro poder, perdón, y nos convertimos en algo que no queremos ser, conlleva un gasto energético tremendo. Nos lleva a reprimir quizás nuestras emociones, que en algún momento van a buscar salir a la luz. Se van a manifestar conflictos que nos bloquean, que impiden nuestro camino. Nos podemos llegar a enfermar, ¿ok? Entonces, podemos ir detectando estas lealtades familiares cuando estamos frente a situaciones que, por ejemplo, de las que no puedo salir de ciertos roles y no sé por qué. Por ejemplo, me comporto como la mamá de mis amigos, de mis parejas. Mm. Sigo sosteniendo a alguien de mi clan sin saber por qué, quizás porque no, y no me gusta hacerlo. Hago cosas que no sé por qué las hago. Estoy en un momento, por ejemplo, de caer en excesos en cuanto a la alimentación, al consumir algo, al tomar algo. Soy adicta quizás a ciertas formas de pensar, a ciertos trabajos, a ciertas relaciones amorosas. Me siento obligada a hacer cosas. Vivo desde la culpabilidad. Allí yo puedo comenzar a identificar como la consecuencia de estas lealtades. Acá no se trata de, como les mencionaba, de cortar, ¿sí? Así como, me hicieron mal. No, no les hablo más, no los veo más, no son ya no los considero mi madre, mi padre, mis abuelos. No. Lo que buscamos nosotros desde las terapias sistémicas es hacer una liberación con nuestros ancestros desde la gratitud, comprendiendo que ellos, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así hacia atrás, hicieron lo mejor que podían para que nosotros hoy podamos estar acá. Gracias a la vida de ellos es que nosotros hoy estamos acá. Pero es importante saber que el ser leales con nosotros mismos, ¿sí? Es lo principal. Que cuando yo renuncio a lo que creo que es mío, pero ya no importa, lo dejo de lado porque es para el bien familiar, estoy perdiendo la oportunidad de progresar. Estoy perdiendo la posibilidad de completar mi propia misión en la tierra a nivel individual. Y cuando yo no cumplo mi misión individual, no puedo cumplir la misión que yo traía a nivel familiar, porque a lo mejor mi misión era cambiar toda esta estructura, dejar atrás la forma en que mis ancestros han venido haciendo las cosas, no porque esté mal, sino porque hoy hay nuevas posibilidades, porque hoy hay nuevas herramientas. ¿Ok? El que nosotros tengamos vínculos con nuestros familiares no significa
que estas relaciones sean sanas para nosotros. Y aquí vamos a hacer otro ejercicio. Pensemos en papá, en mamá, en mis hermanos, si es que hay dentro de mi núcleo de origen. ¿Qué siento hoy realmente de ese vínculo? No es necesario que me lo digan a mí, sino que sean honestos con ustedes mismos. Cuando yo pienso en mamá, tengo esta sensación de, ¡ay, qué maravilloso! Oh, mi mamá. Lo mismo con papá, con nuestros hermanos. ¿Mm? En las terapias sistémicas se nos enseña que la mejor forma de honrar a nuestros padres y a nuestro sistema familiar es construyendo nuestra propia vida, atreviéndome a seguir mi propio camino, porque allí yo le estoy entregando nuevas posibilidades a toda la descendencia, aunque no sea mía, a lo mejor de mis hermanos, de mis primos. Porque así como yo tomé lealtades con los antepasados, yo también voy a ser antepasado de alguien. Y le voy a estar mostrando de manera valiente que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. En el caso de que luchas por no tener el mismo actuar o patrones tóxicos, es un desgaste horrible, exacto. Pero acá, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Ansai, ¿así se pronuncia? Sí, bueno, qué lindo el nombre. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Cuando yo quiero cambiar ese actuar, esos patrones, ¿cuál es mi postura frente al cambio? Porque ahí tú pones una palabra que es clave, luchas. Ah, 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 ah. Y si yo lo tratamos de dar vuelta y llevarlo al otro lado, gracias mamá, gracias papá, gracias abuelos, por todo, todo, todo lo que ustedes hicieron. Pero yo hoy día, desde el amor hacia mí misma, lo transformo. Claramente, no es algo que se logre de un día para otro. Exacto, y era lo que mencionaba hace un ratito. Pero si fueron malas personas, igual. Y ahí está el trabajo súper grande que está en las terapias sistémicas, porque es enseñarle y enseñarnos a nosotros también, porque ya es un tema global, no es solo en todas las familias hay conflicto, algunos más grandes, otros más pequeños, pero tenemos que volver como hacia adentro. Y Bert Hellinger decía, te vas a mover, Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. En uno de sus libros dice, ¿te vas a quedar a vivir desde la herida o lo vas a traspasar? ¿Vas a estar constantemente metiendo como el dedito en la herida y haciéndola sangrar? ¿O definitivamente vas a dejar que esa cicatrice y se genere esa costra para que esa piel se regenere? Y esa regeneración de la que él habla es de la gratitud. Y es como constantemente, día a día, gracias por lo que me dieron, pero de aquí en adelante sigo yo. Gracias, pero yo no voy a repetir tu historia. Y siempre es como desde la aceptación de que lo que ellos vivieron era su historia, su camino, y me lo transmitieron a mí porque ellos consideraban que esa era la forma, ¿ya? No es bueno, no es malo. Entonces tenemos que aprender a dejar como el juicio de lado y trabajar la gratitud. Es un gran trabajo, Ansai. O sea, ¿sí? O sea, lo puedo hablar desde mi vereda también y es un proceso que a veces uno dice, lo conseguí y pasa algo y dice, "Oh, vamos de nuevo". Pero ahí vamos siendo constantes pensando que eso es beneficioso para nosotros. Hay que verlos como el maestro del dolor. Ya. Ahí, por ejemplo, en ese punto que nos menciona Hugo. Los vemos como el maestro del dolor. ¿Qué me enseñó ese dolor? ¿Qué tengo que aprender yo de ahí? Agradezco y le tomo la mano al amor.
ya no hay más dolor. Desde aquí en adelante decido hacer las cosas a mi manera, pero desde el amor. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en la terapia sistémica. ¿Ok? En las familias, cuando se juzga mucho a una persona por su forma de comportarse, por las cosas que hizo, por su manera de vivir, o hay alguien de la que no se habla, como las películas de niños que son maravillosas, ¿no? Para hablar de estas terapias sistémicas, Coco, Encanto, ¿sí? No sé si las han visto. ¿Ah? De Bruno no se habla, exactamente. ¿Ah? Esas son las famosas que para la terapia sistémica se llaman ovejas negras. A mí no me gusta ese concepto y hablo de ovejas multicolores, ¿ya? Estas ovejitas, ¿sí? Nacen dentro de un sistema familiar cuando la historia del clan ha llegado a un punto que ya no puede seguir siendo transmitida y vivenciada de la misma manera. Cuando hay experiencias quizás de mucho dolor dentro de este clan, el alma de esta familia, el inconsciente de esta familia trae a un buscador. Este buscador también es llamado el sanador del árbol, porque es aquel que viene a ser un antes y un después en el sistema familiar. Y ojo, que ese antes y después no significa que va a generar una acción que quede así como que se recuerde por los años de los años. No, comienza a plantar la semilla del cambio. Esta ovejita, este sanador del clan, sanador del árbol, ¿sí? Va a mostrar y va a presentar grandes lealtades al clan. Va a ser una persona a la que le va a tocar. Y ahí uno dice de repente, ¿por qué escogí esto? ¿Mm? Porque va a ser aquel que va a encarnar el dolor que hay que liberar. Entonces pueden tener vidas que son muy fuertes, que están muy expuestas. Personas que habitualmente, si uno habla con ellos en la adultez, uno queda así como, wow, admirados. Y uno puede pensar, ah, yo creí que yo tenía problemas, pero no. Te das cuenta que tienen una capacidad de ponerse de pie y volver a empezar, volver a empezar. Personas que portan incluso las 5 heridas de la infancia, que es algo que también vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Son almas que tienen esa necesidad de hacerlo todo diferente. Son almas que vienen a ser consciente aquello que ya no nos sirve, aquello que ya quedó, lo que se conoce como en las constelaciones como el amor ciego, el amor arcaico, como lo que era bueno hace 200 años, hoy día claramente ya no nos sirve porque todos hemos cambiado. Entonces, si hemos cambiado, no puedo seguir repitiendo la historia. ¿Sí? Son personas que muchas veces van a encarnar tragedias familiares, que portan el drama, pero que la terapia sistémica les ofrece el cambio. Identifico el conflicto, identifico la lealtad, lo trabajo y lo resuelvo. ¿Ok? Muchas de estas lealtades, como les mencionaba, son con nuestros padres, pero yo también puedo tener una lealtad incluso con personas que le hicieron mucho bien o mucho mal a mi sistema familiar. Si en algún momento alguno de mis ancestros, por ejemplo, fue asesinado, vamos a llevar un caso extremo, fue asesinado por una persona, a lo mejor hoy yo estoy haciendo una lealtad con esa persona.
¿Por qué? Porque estos seres que no toman, no tienen mi sangre, pero que han cambiado de manera drástica el destino de mi familia, pasan a ser partes de este sistema familiar. Y eso muchas veces no nos dicen, no nos enseñan. Entonces hoy día, vamos al mismo ejemplo. Quizá hoy día yo me pregunto, ¿por qué soy tan violenta a veces? ¿Por qué de la nada me enojo y tiendo a ser agresiva? ¿Por qué me acompaña la rabia si pienso en mis padres y me trataron bien, fui cuidada, siempre me sentí querida, protegida, resguardada, tuve lo que quería, soy feliz en mi vida? Pero ¿por qué siento de repente como este arrebato de rabia y que quiero tomar algo y tirárselo por la cabeza? ¿No se estará haciendo presente esa lealtad que tiene que ser liberada y que nadie la ha hecho así como ha dicho, oye, esto hay que sanarlo porque quizás después de que eso ocurrió, fue un secreto y nunca más se habló? Pero esa energía está presente, forma parte de nuestro árbol y si nosotros no la liberamos, se repite, se repite y se repite hasta que llegue alguien y decida hacer consciente esto y sanarlo. Marcela dice, un abuelo que abandonó a sus hijos e inició una nueva vida con otra persona. Claro, y hoy día, por ejemplo, uno puede decir, hoy yo no quiero tener hijos. O me puede pasar, por ejemplo, uy, ¿por qué todas las parejas que tengo me abandonan? Porque ahí está la lealtad y se está repitiendo la historia. No son las mismas situaciones, pero sí es la misma resolución, el abandono, la muerte, la tristeza, porque lo que nosotros repetimos son las emociones. Entonces, claro, de repente uno dice, no entiendo por qué, no sé de dónde viene, de de este inconsciente familiar, del alma familiar que está buscando una forma de ser así como vista. Aquí estoy, ¿ya? Volviendo al ejemplo que nos daba Hugo, de Bruno no se habla. Por mucho, aquellos que ya, espero no spoilear, pero por mucho de que no se hablaba de Bruno, llegó un momento en que Bruno surgió. Porque con los secretos familiares pasa lo mismo. Son como una ollita a presión que está ahí siempre, ahí al dente. Y cualquier cosa ¡pah! Hace explotar esta ollita. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Lo que excluye es muy bien. ¿Mm? ¿Nada? Perfecto. Ahora vamos a hablar de algunas áreas de las lealtades familiares. Déjenme buscar aquí. Mm. Ah, mira, pero esta frase es muy buena. Y dice, de Anselin Schussenberger, dice, se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Eso es lo que busca una lealtad, la identificación de una lealtad familiar. Como van afectando diferentes áreas de nuestra vida y nos van condicionando a nivel inconsciente, cada una de estas lealtades se va a mostrar en una área determinada. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con estas lealtades, estamos frente a un camino, ¿ah? Y este camino me conduce a la posibilidad de tomar esa lealtad y desactivarla. No va más conmigo, no la necesito, no la quiero, no me sirve. ¿Ok?
Una de las áreas más comunes donde nosotros tomamos lealtades es aquí. No. Ay, sí, perdón, estaba mirando mal. Ahí, las parejas. ¿Por qué las parejas? Hay una frase también de Bert Hellinger que decía, elegimos con los ojos del pasado el hoy. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tomamos a nuestras parejas con los ojos de nuestros ancestros. Y dentro de estos ojos hay tres clasificaciones, que son los ojos de la mirada, los ojos del corazón y los ojos de la historia familiar. ¿Qué significa? Los ojos de la mirada son estos ojos del ver, con los que nosotros miramos a una persona, tal cual es. Cuando recién estamos comenzando, quizás vemos al otro atractivo, atractiva físicamente, emocionalmente, mentalmente. Nos puede resultar una persona que me llama la atención. Estos ojos de la mirada a nivel sistémico nos muestra que nuestro primer encuentro con una pareja es solo desde lo externo. Y yo creo que la gran mayoría partimos así. Si el individuo o la individua físicamente no me llama la atención, yo no voy a dar el siguiente paso. Pero luego pasamos a los siguientes ojos, que son los ojos del corazón. Y estos ojos del corazón son aquellos que interpretan lo que dice el otro, lo que piensa el otro y lo que hace el otro según mis propias vivencias. Entonces, los ojos del corazón nos va a juntar, nos va a atraer con personas que tienen las mismas necesidades que yo. Y estos ojos a veces no son muy objetivos, porque cuando no hemos identificado que, por ejemplo, escojo parejas en las que yo busco a mi padre, porque papá no estuvo presente, quizás me voy a reunir con alguien que busca a su madre. Entonces yo en mi pareja veo a mi padre y él en mí ve a su madre. Entonces nos juntamos ¿para qué? Para sanar lo mismo. Y ahí seguimos repitiendo lealtades. Los siguientes ojos son los ojos de la historia familiar. Y estos ojos nos dicen que la elección real de nuestra pareja la hacemos con estos ojos, con la historia de mi clan. Los ojos de mi sistema familiar son los que van a elegir por mí. O sea, según lo que me han enseñado, según lo que me inculcaron que era lo apropiado y lo adecuado, yo voy a buscar en otro. Si nos damos cuenta, ni uno de estos tres ojos son los mejores para escoger pareja, porque todo tiene como una consecuencia de más atrás. Cuando nosotros identificamos las lealtades, nos vamos a dar cuenta que quizás no somos nosotros quienes han escogido las parejas hasta este momento. Quienes escogieron fueron nuestros antepasados. La historia y la tradición familiar son las que se hacen presente y activan mis memorias en cuanto a la forma de amar. Entonces tenemos detrás de nosotros muchas memorias que determinan nuestra forma y manera de mostrarnos, de escoger,
de buscar, de satisfacer el amor. Algunas vienen desde nuestra niñez, otras desde la adolescencia y otras que vienen de mucho más atrás. Hoy me relaciono, por ejemplo, desde el amor conflictivo. Hoy sé cuál es la historia que está dirigiendo mi elección para estar con alguien. ¿De qué parte de mi pasado viene esa elección? ¿De mis relaciones anteriores? ¿De la relación que tenían mis padres? ¿De la relación que tenían mis abuelos? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? Luego tenemos las lealtades familiares en el trabajo. Esta área quizás es más fácil de identificar porque lo podemos ver cuando los trabajos, las profesiones se van repitiendo, aunque quizás no son las mismas, pero no sé, hablemos de leyes. Tenemos en la familia hay abogados, hay receptores judiciales, eh, ayúdame, ¿alguna otra carrera en el área legal? Juez, notario. ¿Mm? Quizá en mi familia hay doctores, psicólogos, enfermeras, terapeutas, personas que cuidan enfermos. En el área del arte hay alguien que pinta, otro que canta, otro que baila. Eso ya nos está mostrando que hay una lealtad laboral. Se repite esta forma de ganarme la vida, porque el trabajo nos liga a eso, a cómo yo me gano el sustento, cómo yo me gano a mi familia. Entonces, resulta muy habitual que detrás de un trabajo repetido entre los miembros de la familia exista un proyecto sentido familiar. Padres que deseen que sus hijos sean, por ejemplo, médicos, arquitectos, abogados, eh, músicos, ¿sí? Cualquier profesión para tener uno de estos profesionales en casa y seguir la tradición. Pero a la vez, algo que también vamos a ir aprendiendo, a la vez la profesión que más se repite dentro de la familia nos está hablando de aquello que debemos sanar, de un dolor que acarrea mi clan y a través de cómo me gano el sustento, yo lo resuelvo. Si, por ejemplo, estamos relacionados mucho con el área de la justicia, en el alma familiar está presente que han sido injustos con ellos. Y necesitamos que nuestros representantes, nuestros familiares, nuestros miembros, busquen esa justicia. Si estamos relacionados con el área de la alimentación, es porque mi sistema familiar necesita nutrirse. Y esa nutrición puede ser desde lo físico, la comida, que a lo mejor ha existido pobreza, hambruna, ¿m? Hasta de la nutrición emocional. Si hay muchos profesores, es porque mi clan necesita educarse. Quizás en algún momento no hubo acceso a esta educación. ¿Sí? Y así un montón de ejemplos más. ¿Ok? A veces un miembro del clan que tiene una determinada profesión puede morir de manera traumática. Entonces ese sistema familiar lo va a tomar como una forma de proyección. Entonces el clan busca revivir a esa persona que murió de manera traumática
Y una manera de revivirlo es que las siguientes generaciones estudien lo mismo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Tenía un micrófono abierto, parece. Ah, sí, ¿seré yo? A ver, Sí, sí, Benito, era usted. Por Dios. perdón, es que estaba dando comida a los animales, perdón. Gracias, te estoy escuchando. Espero que sí. Entonces, cuando nosotros proyectamos eso a nivel inconsciente, quizás la descendencia escoge esta profesión y todos creemos que lo hizo de manera libre, pero en el fondo es el dolor de esa alma colectiva que se está mostrando en ese ser que representa la descendencia para manifestar lo que murió. ¿Ok? Entonces, va a ir pasando esto mismo en otras profesiones. Y la sensación de haberla elegido sin ningún tipo de condición es súper habitual, porque no logramos ver, porque no nos enseñan, porque no sabemos cuál es la relación entre la profesión, esta fidelidad que tengo con esa profesión, con una lealtad familiar. Que hagan ese análisis también en su familia, qué profesión es la que se repite o qué área laboral es la que se repite. Otra lealtad familiar, otra área donde se repiten las lealtades familiares es cuando nosotros tomamos ciertas circunstancias, eventos, situaciones y las traemos al presente. Esto es lo que se conoce como el síndrome aniversario. Y ojo, que a lo mejor no me va a pasar exactamente lo mismo, pero algo parecido. ¿Ya? Por ejemplo, que una persona tenga un accidente el mismo día en que falleció un antepasado. Vamos a inventar otro caso. Un día 20 de diciembre se me quema la casa. Vivimos una situación tremendamente dolorosa. 50 años después, el 20 de diciembre, un descendiente tiene un accidente. Porque el dolor en esa fecha, el dolor de la familia fue tan grande que alguien de esta descendencia se hizo parte, se hizo leal con ese dolor y lo trata de liberar. ¿Ok? Que un ancestro experimente un dolor tan potente y no sea resuelto, ¿sí? Y se repite un par de generaciones después. Yo creo que a estas alturas de la vida ya todos sabemos que las casualidades no existen. Entonces, por eso es súper importante conocer las fechas de los sucesos, valga la redundancia, importantes que se han producido en nuestra familia. A veces, y eso es algo que veo mucho cuando estamos armando nuestros genogramas, ¿cuándo se casaron tus padres? Oh, no lo sé. ¿Cuándo se casaron tus abuelos? Las mu- ¿Cuándo nacieron los hijos? Son cosas que no siempre tenemos claro. Y ahí hay mucha información que nos sirve para entender lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Sí? Entonces eso también vayan tomándolo como una tarea importante. Ir descubriendo la historia de mi clan, la historia familiar, porque a través de las fechas también yo puedo saber si soy doble por fecha de nacimiento, por fechas de defunción, fechas de gestación, si tengo alguna implicancia leve, una afinidad sencilla, si soy el heredero universal de alguno de mis ancestros, porque todo eso tiene una repercusión en quién soy hoy o en quién quiero ser hoy.
estoy de cumpleaños un 21 y mi madre murió un 21. Ya, pero ahí sería importante también el mes. El mismo día nos da importancia, es importante. Pero ahora si se repite el día y el mes, ahí hay una lealtad. Esa es una afinidad. El mismo día es una afinidad. Pero si hay mes y día y mes, ya hay un doble. Y eso significa que tomo características de y las hago mías. O tomo parte de la historia no resuelta y la hago mía. ¿Sí? Y eso a veces es mucho. Y si la historia está perdida, no hay recuerdos de ellos porque la gente lo olvidó, no quiere hablar. Afortunadamente, Isa, mire, qué sorpresa. Afortunadamente, hoy en día hay varias páginas que son gratuitas en las que uno puede ir recuperando la información de nuestro sistema familiar. Hay una que es de los mormones que se llama Family Search, donde uno ingresa, por ejemplo, los datos que tenga de usted, de su padre, de su madre y de algún ancestro, cualquiera, y ellos, como tienen dentro de la misión de los mormones, es reunir a las familias, tienen una base de datos maravillosa. En uno de los últimos diplomados de constelaciones, una de las alumnas logró remontarse hacia, creo que eran 5 generaciones, me hablaba más de 100 años de historia que pudo encontrar allí. La versión gratuita es un poquitito más demorosa. Ahora que si ustedes quieren pagar, oh, es mucho más rápido. Y hace como 2 semanas me enteré que hay otras personas acá en Chile que te hacen tu genograma. Incluso te lo entregan empastado. No es tan barato, pero ellos se toman el trabajo de buscar toda la información y después te entregan un libro con la historia del clan. ¿Sí? Así que después igual si les interesa eso, se los puedo compartir el dato. Yo lo encontré muy bonito, muy bonito. Otra área donde se muestran las lealtades son en las emociones. Muchas veces creemos que las emociones que hoy nosotros vamos transitando son mías y las relaciono con las circunstancias que estoy viviendo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, no he tenido ni una situación de estrés, he dormido bien, en varias áreas de mi vida, pero aún así tengo rabia, miedo, estoy triste, estoy angustiada, que cada cierto tiempo, y eso también vayan observándolo, cada cierto tiempo me vuelve un mareo, estoy con vértigo, es cíclica esta sensación. He pensado que quizás no es mío, quizás son las memorias de alguno de mis ancestros y que quizás hoy yo estoy encarnando esas emociones para que puedan ser liberadas, trabajadas, habladas, reconocidas dentro de mi sistema. ¿Mm? Es muy habitual encontrar memorias en todos los sistemas familiares, por ejemplo, de guerras, de hambrunas, muertes violentas, de agresiones, y eso todo queda grabado en el inconsciente familiar. Y aunque no se cuentan, ¿sí? Family Search, Verito, de ahí la comparto en el grupo, ¿ya? Todas estas memorias están allí. A lo mejor nosotros no lo hablamos, no lo decimos directamente. A lo mejor mi madre nunca me dijo que un día no tenía para hacer almuerzo, pero yo me di cuenta y esa sensación queda. Imagínense nuestra ascendencia. Creo yo, que hoy en día es todo mucho más fácil. Tengo más acceso a la comida, a la ropa, tener una vivienda, a poder movilizarme en auto, a tener quizás un computador en mi casa, un celular. Antes esas cosas no era posible. ¿Mm? Entonces, todo eso
Todo eso queda en el colectivo, en el inconsciente colectivo familiar. Y se van heredando de una generación a otra. Y en las constelaciones familiares y en las terapias sistémicas hablamos de, se me fue la palabra, la epigenética, que es la memoria que queda en los genes. Y eso es lo que se va heredando. ¿Ok? Entonces, estas memorias, si bien uno dice, uy, pero ¿por qué se activan? ¿Para qué? Si no me sirven para nada. Pero la función es, en el fondo, mostrarse para que nosotros podamos reconocer que en algún momento algo que no fue tan positivo ocurrió dentro de mi sistema, que le ocurrió a uno de mis ancestros para que yo no lo repita. ¿Mm? Tenemos que considerar que todo aquello que queda pendiente de resolver, ¿sí?, por alguien del sistema familiar va a pasar a las siguientes generaciones para que estos lo resuelvan. Uno dice, o al menos yo decía, que injusto. ¿Por qué me tengo que hacer yo cargo de la historia de mis abuelas, de mis abuelos? Sí, algunos ni los conocí. ¿Mm? Pero yo escogí nacer dentro de este sistema familiar. Para repetir, para reparar, para transformar. Y eso es lo que tengo que ir averiguando. ¿Cuál es mi rol dentro de este sistema? ¿Cuáles son las emociones que yo voy a experimentar como fruto de esas situaciones que quedaron pendientes? Y por supuesto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Ok? Dentro, acabamos de ver las áreas donde se manifiestan las lealtades familiares. Pero también vamos a encontrar tipos de lealtades familiares. Y los tipos de las lealtades familiares nos hablan de la forma en la que se repite esta lealtad. La primera de estas repeticiones es la repetición pura, o sea, se repite exactamente lo mismo que pasó. Mamá tuvo a su primer hijo a los 15 años, yo tengo a los 15 años, mi hija tiene hijos a los 15 años. A papá le detectaron, por ejemplo, un cáncer, estoy inventando, chiquilla, un cáncer gástrico a los 40 años, a mí a los 40 años me detectaron el cáncer gástrico, a mi hijo a los 40 años. Y es calcado. La repetición pura se revive la situación de manera casi igual, los mismos sucesos, las mismas emociones. Otro ejemplo. Mi abuela era maltratada por mi abuelo y hoy en día todas las parejas que tengo me maltratan. Mi madre quedó viuda por una situación traumática, un accidente, y decidió nunca más tener pareja. Entonces yo hoy día soy incapaz de mantener una pareja en el tiempo. ¿Sí? O sea, repito exactamente lo mismo. La siguiente forma de repetición es la de repetición. Marce se le activa y se le desactiva su micrófono. No sé si quiere decir algo. Una oportunidad cuando son personas cercanas, lo que yo hago es escribir lo que yo me llega a mí. Yo No, no se le entiende. No se le entiende, Marce, porque como que se le corta y su micrófono va y vuelve. Parece que es la señal de internet. no puedes obligar a nadie, ni yo te puedo leer tus registros acá, chicos, sin tu consentimiento. No, no sé, no le entiendo, Marce. Yo creo que se le está activando el micrófono. Entonces, la otra forma de repetición es repetir por interpretación. O sea, yo repito lo que creo que ocurrió. ¿Mm? Aquí nosotros vamos a repetir lo que mi inconsciente interpretó de una situación del pasado. Interpreto que debido a un hecho que sucedió a un antepasado que sufrió mucho. Espérate, sorry, se me
un antepasado sufrió mucho, entonces yo tomo un pedacito de ese dolor y sufro igual. Por ejemplo, una abuela es madre soltera, entonces, fue madre soltera porque la pareja que tenía la abandonó. Entonces, hoy día yo también voy a ser madre soltera en honor a esa ancestra. Otro ejemplo, a lo mejor esta misma abuela solo quería ser madre y por eso se buscó un compañero, pero luego de que ya tuvo un hijo, hizo lo posible para que se distanciara, ¿sí? Entonces, este hombre se retira y abandona a este hijo. Y las generaciones que vienen asumen que los hombres son abandonadores. Por lo tanto, todas las mujeres tienen hijos siendo madres solteras. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Siguiente repetición. La repetición pura, todas las primas de mi mamá, el primer hijo hombre, fallecieron y yo fui la única mujer. Claro, ahí tenemos que en el fondo, como usted cambió, ya no era un hombre, no murió. Los primeros hombres mueren. Ahí hay una repetición pura, Ansai. Y si nos damos cuenta, es fuerte, porque que los primogénitos se vayan muriendo es wow. Porque ahí también tiene otra consecuencia, porque a nivel del inconsciente familiar, los primogénitos hombres son los que conservan el legado familiar, el apellido de la familia. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro apellido que no es capaz de perpetuarse en el tiempo? Y bueno. Siguiente repetición, por oposición. Y aquí nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que pasó. ¿Ok? Por ejemplo, mi bisabuelo era muy religioso. De esto así que querían reprimir a los otros. Así como casi, eh, no vamos a decir eso, muy estricto. ¿Mm? Y hoy día yo voy y hago todo lo contrario. ¿Ah? Me gusta la noche, me encantan los vicios, no tengo límites, no creo en Dios. Me fui al otro extremo. Mi madre mi padre o mi madre sufrieron mucho, por ejemplo, en la relación de pareja. Y entonces yo no me permito nunca tener pareja. ¿Sí? Me voy al extremo. Esa es la repetición por oposición. Mi suegra, aquí, Susana dice. Mi suegra solo pudo tener hijos, mi pareja tuvo recién la primera y segunda mujer, ¿ya? Mi abuela murió a los 43 de cáncer y mis 43 me sacaron un útero, ovario y las trompas. Exacto. Bueno, acá también se aquí Marce, su micrófono. Ya, pues Marce. Son una de las cosas que pasan online. Era cáncer uterino. Sí, Sonita, se entendía y calza. Coincide el tema. Siguiente repetición, por compensación. Y la compensación nos lleva a entender, como a nivel consciente, la culpa que deriva de un acto determinado, de una situación que persistió a través de las generaciones y se ha conservado. ¿Mm? Por ejemplo, 3 generaciones atrás existían abusos sexuales en la familia y nadie lo habló. Porque
hay familias que se normalizan. La siguiente generación, no hubo un abusador, pero hubo abusados. La siguiente generación se sigue repitiendo. Y entonces, para ir compensando esto, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que una de las siguientes generaciones de los descendientes va a estudiar cómo sanar o trabajar con mujeres abusadas. Trabajar con niños que han experimentado el abuso en cualquier área. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que buscan las siguientes generaciones es compensar la injusticia que vivió el clan. Cuando se compensa, se paga el precio y eso queda liberado. Las compensaciones sí, tenemos que tener súper claro que pueden ser súper dolorosas, porque nos pueden llevar a un estado de escasez, de desamor, de enfermedad. Si un ancestro mató, quizás en mi generación, a alguien lo van a matar. ¿Se entiende? Entonces, es duro. ¿Mm? Otro ejemplo. Vamos a seguir con el abuelo. Por su negligencia en el laboral, mueren varias personas. 2 generaciones posteriores, todos sus nietos se enferman y todos mueren. ¿Sí? Entonces, vamos identificando estas lealtades. Siguiente repetición. Ah, no, tengo un... Aquí. Me tuve que retirar de la clase, vayan a mamarse. Yo nací el mismo día y mes que la hermana de mi mamá, mi tía. Soy su doble absolutamente. Su... Sí, doble por nacimiento, Magdalena. Entonces ahí tiene que averiguar cómo era su tía, porque es súper importante. Usted al ser su doble va a ser la réplica de la tía en personalidad, puede ser en características físicas, en la forma de vivir la vida, ¿sí? En tomar el destino no resuelto de esta tía. ¿Ok? Repetición por identificación. Y acá nosotros vamos a repetir el síntoma, la emoción que la otra persona, mi ancestro, experimentó. Entonces, la persona que toma esta lealtad y hace la repetición se va a identificar con el síntoma, como lo que nos mostraba recién también Sonita. ¿Sí? Todos nos enfermamos de lo mismo a cierta edad, a todos nos ocurre lo mismo a cierta edad. Por ejemplo, una abuela, vamos a irnos con las abuelas, no se enojen los abuelos. Por ejemplo, una abuela alcohólica. Mi padre o mi madre va a tener úlceras estomacales y la siguiente generación va a desarrollar hepatitis, por ejemplo. ¿Ok? Mi madre tenía depresión, tenía pocas ganas de vivir y yo siempre estoy cansada y no sé por qué. ¿Sí? Ahora, lo importante, ¿cómo se cambian estos patrones? ¿Cómo los voy transformando? ¿Cómo me voy liberando de ellos? Porque una cosa es identificarlos, la otra es cómo los saco de mi vida. ¿Sí? Todas las familias quieren sanar sus historias. Y lo más probable es que para nuestras familias, nosotras seamos aquellas que llegaron a sanar esta historia. Por algo nos llama la atención estos temas. Entonces, si nosotros queremos cambiar los patrones, debemos aportar conciencia, justicia, verdad, comunicación. Tenemos que comenzar a estudiar nuestro árbol genealógico para ir reconociendo todas las vivencias, las justicias, las injusticias, tener en cuenta todo aquello
que yo hoy quizás no soy capaz de resolver y que veo que se sigue repitiendo en mi descendencia. Aquí nosotros también tenemos una responsabilidad y una misión con las futuras generaciones. Todo lo que nosotros resolvemos, sanamos o liberamos en nosotros y de generaciones previas, también se lo entregamos como un gran regalo a las generaciones que vienen. ¿Ok? Entonces, es importante comenzar a romper con estas lealtades familiares. Jung dejó escrito por ahí que hasta que no nos hagamos conscientes de lo que llevamos en nuestro inconsciente, este último dirigirá nuestra vida y le llamaremos destino, sin tener claridad de que en el fondo hemos tomado un patrón, nos hemos hecho leal a este patrón y lo voy repitiendo, como una fotocopia eterna y duradera. Pero si lo podemos evitar, podemos salirnos de este bucle de la repetición y aprender a dirigir de manera libre nuestra propia historia. ¿Por qué no lo hacemos? Si estamos atados hasta este momento sin saberlo, a conductas y comportamientos que nos han dificultado ciertos aspectos de nuestra vida. Y estos orígenes siguen ahí escondiditos, silenciosos en la sombra del inconsciente familiar. Pero hoy yo logro ver, logro comenzar a visualizar que hay algo ahí. ¿Qué hago para evitar esa repetición? Comenzar a tomar conciencia de nuestra historia familiar. Comenzar a tomar conciencia de mi lugar dentro de este sistema familiar. ¿Ok? Entonces, eso es tremendamente relevante. Si el origen del problema, de esta limitación, de este dolor, de esta enfermedad, hoy yo lo estoy observando, está más cerca de la conciencia que de la inconsciencia. El solo hecho de que yo hoy pueda visualizar la lealtad, de que yo hoy día pueda hacerme consciente de que debo explorar la historia familiar, significa que soy la encargada de hacerlo. Tomar toda la historia del sistema familiar, y esto es súper importante, tomar la historia familiar sin críticas, sin juicios, sin culpas. Esto significa que tengo que ir colocando las historias de mis ancestros en este árbol genealógico, siempre respetando el contexto psicológico, político, económico, histórico. Porque yo no puedo, no debo medir con la misma vara, por ejemplo, mi historia que la historia de mi bisabuela. No. Somos personas distintas, años distintos, contextos distintos, personalidades distintas, vidas distintas, sueños, anhelos distintos. Quizás hoy día yo me siento una mujer que quiere salir al mundo, que quiere trabajar, que quiere ganarse su sustento, y desde lo que yo creo, lo que quiero para mí, una mujer que se queda en la casa, atendiendo a su familia, limpiando, llevando a los niños al colegio, para mí digo, ¡ay, qué atroz! Pero ojo, eso es lo que yo quiero para mí. Si yo contextualizo eso, quizás ese es el sueño de esa mujer. Quizás mi abuela, mi bisabuela, quería hacer eso. Y si se quedó en casa porque así lo quiso, cumplió su sueño. Ahora que si lo hizo porque la obligaron, eso es lo que hay que resolver. ¿Sí? Ahí,
cuando yo respeto el contexto completo, ¿sí? Voy a ir liberando estas lealtades. Voy a sacar estas repeticiones. Y voy a crear una emoción distinta, lo suficientemente fuerte como para liberar ese peso de las lealtades familiares inconscientes de mi clan. Ante todas las lealtades familiares, nosotros debemos convertirnos en observadores, sin juicio, entendiendo que la información que hemos heredado y que está en el inconsciente, está allí, se me mostró para que yo la tome y la mejore, que la libere, que la trabaje y la transforme. No para limitarme, sino para todo lo contrario, para permitir que yo al soltar esas lealtades le permita a todo mi sistema comenzar a vivir desde esta libertad, ¿sí? Y es allí cuando nosotros comenzamos a vivir la vida con mi derecho a elegir. Voy a comenzar a vivir la vida sin ni un tipo de atadura, sin culpa, sin complejos, sin deudas, sin obligaciones, desde el amor. Porque no nos podemos olvidar que todos los seres humanos tienen la necesidad de pertenecer. ¿Y qué mejor pertenecer al grupo de almas que comparten mi historia, mi sangre, mis genes? Por algo los escogí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar con las lealtades familiares, es imperativo que surja en nosotros la solidaridad, el compromiso ante quién soy, que surja el compromiso ante mi familia, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a centrar más? ¿O desde dónde vamos a comenzar? Así como poniéndole así como harto empeño, harto énfasis en las 3 generaciones anteriores a mí, porque esas son las que tienen más influencia en nuestra vida. Incluso si ya no están en este plano, incluso si yo no los conocí. ¿Sí? Ese no es un impedimento para trabajar con ellos. El problema surge cuando inconscientemente no quiero interesarme. Como escribieron en el chat hace un ratito, Sonia decía, lo que tú excluyes, lo incluyes. Y esa es una frase de Bert Hellinger que hace referencia a todo lo que yo no quiero ver, a todas aquellas personas de mi sistema familiar que yo quiero dejar fuera. ¿Ok? Porque cuando yo excluyo, no quiero ver, tapo, eso no desaparece. Se hace mucho más presente porque el alma del sistema familiar es como que comenzara a mover este árbol, que es nuestro clan, y lo empieza como a mover ahí. Y las hojitas van cayendo y todo se comienza a mover dentro de este árbol. ¿Por qué? Porque el árbol sigue estando allí. El que yo no quiera ver a papá, a mamá, a mis abuelos, que yo no quiera conocer su historia, no significa que esas historias desaparecen, siguen estando allí. Y ante el más mínimo movimiento, eso se me viene encima. Entonces, ¿por qué mejor no me paro yo conscientemente debajo de ese árbol y yo lo muevo? Muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no sabemos por qué las hago, para qué las hago. ¿Mm? Estudiar una carrera, casarme a la misma edad que mi mamá, tener hijos a la misma edad que mi mamá, no ser capaz de encontrar la pareja ideal para mí. ¿Mm?
Entonces, tomemos toda la información de nuestro sistema familiar y utilicémosla en nuestro beneficio. Trabajar con esta información, ¿sí?, nos va a permitir a nosotros, de manera casi automática, cambiar nuestras formas de pensamiento. Nuestro pensamiento crea nuestra realidad. Por lo tanto, si yo cambio mi forma de pensar en cuanto a mis ancestros, en cuanto a mi familia, voy a cambiar mi forma de hablar, de hacer, de sentir. Entonces, ese es el primer paso para poder ir como soltándome de esta lealtad familiar. Luego, voy a descubrir de qué manera esa lealtad me mantiene ahí, atada. Observando mis comportamientos, mis decisiones. Estos comportamientos que me están uniendo a esta lealtad, ¿siguen siendo desde la obligación, el compromiso con alguien? Hoy me siento obligada con mi familia. Siento que tengo que cumplir altas expectativas de mi familia. Siento que ven en mí a alguien como que los va a salvar de todo. Alguien que tiene que resolver, la que tiene la encargada de solucionar. O por el contrario, en mi familia yo puedo ser quien realmente quiero ser. Puedo hablar libremente, expresarme, mostrarme. Entonces, todas esas cosas nos van mostrando si realmente estoy moviéndome desde una lealtad familiar o no. A partir de este reconocimiento, vamos a dar un paso para tomar decisiones más coherentes con aquello que yo quiero para mi vida. Aunque eso signifique dejar de cumplir con un otro. Aunque crea que le voy a fallar, que voy a defraudar a alguien, no importa. Una lealtad familiar se suele ver en aquellas situaciones que me pesan, situaciones que me generan una carga emocional importante. Se me muestra en lugares donde me siento obligada a estar o a hacer ciertas cosas. A veces estas lealtades familiares las voy a ver con facilidad. Otras van a estar más ocultas. Otras se van a acompañar de emociones reprimidas. Y estas lealtades, como los hemos ido viendo, puede ser desde que tengo que cuidar a mi papá, porque es la única manera de no generar un conflicto, o porque no me atrevo a decirle que no a mi hermano cuando me pide, no sé, dinero prestado, cuando me obligo a cuidar a mis sobrinos porque me lo pidió mi hermana y si yo le digo que no se va a enojar. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros comenzamos a encontrar cuáles son estas situaciones, podemos analizar para quién hacemos eso que estoy haciendo. ¿Quién se está beneficiando con la posición que yo estoy tomando? ¿Y quién perderá si yo dejo de hacerlo? Ahí es cuando vamos a ir encontrando esta lealtad familiar que quizás nosotros mismos hemos mantenido viva. Yo le he ido dando comidita, he ido alimentando esta lealtad. Luego de descubrir dónde estoy obligada o qué es lo que estoy haciendo obligada, aquello que me condiciona, que me limita, ¿sí? Ahí puedo comenzar este nuevo camino de dejar atrás estas lealtades. Porque si yo
no cambio algo, nada cambiará. Por eso es que nuestros cambios son el motor, valga la redundancia, el motor de cambio de mi vida y de la de mi descendencia. Einstein decía, ¿por qué esperas resultados distintos si sigues haciendo lo mismo? Esa es la definición de locura. Entonces, si yo todos los días sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿por qué tendría que esperar resultados diferentes? ¿Mm? Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos ir dejando atrás estas lealtades. Yo espero que a lo largo de esta clase ustedes hayan podido identificar alguna. ¿Sí? ¿Para qué? Porque hay un ritual que es muy bonito, que es una ruptura simbólica de la lealtad. Es escribirle una carta a cada una de estas personas de nuestra familia con la que hemos ido descubriendo que hay algún contrato, que hay una lealtad. Y en esta carta nosotros le podemos explicar el por qué tomé esa lealtad y el por qué hoy día yo decido dejar atrás esa lealtad. Le puedo explicar en esta carta todo lo que yo deseo alcanzar, que quiero crecer, quiero encontrar mi evolución, quiero desarrollar mi misión, quiero tomar el lugar que me corresponde dentro de este sistema. Cuando nosotros hacemos esta carta, la podemos hacer tanto para personas de nuestra familia que ya no estén en este plano, como para personas que aún estén vivas. Si les es posible hablar con estas personas que aún están entre ustedes y explicarles el por qué hoy tú te quieres liberar de esta lealtad, de esta tradición, mucho mejor. Pero si no quieres exponerte a eso, también es válido. Si aquí lo importante es dejar atrás aquello que no te permite ser tú mismo, que no te permite crecer, que no te permite desarrollarte de manera libre en todas las áreas de la vida. ¿Ok? Si te atreves, háblales. Si no, escribe. Y luego toma esta carta y léela frente a un objeto simbólico que represente a esta persona. Léele esta carta las veces que sientas que es necesario, hasta que ya tu corazón te diga, no más, esto quedó atrás. ¿Ok? Luego con la carta, si usted quiere, la puede quemar, la puede romper. Lo que yo siempre recomiendo cuando se trabaja con el sistema familiar es que luego de terminado este trabajo, usted busque un arbolito. Y ese arbolito va a representar a su sistema familiar, su árbol genealógico. En la base del arbolito, entre las raíces, usted va a hacer un hoyito y va a enterrar esta carta, porque es una forma como de enterrar esto que yo estoy dejando atrás. Vamos a vivir una muerte simbólica de esa lealtad, un duelo. Lo vamos a tapar, ¿sí? Esta cartita, y usted le va a agregar algo dulce. Gotitas de endulzante, una cucharadita de azúcar, un dulce. ¿Para qué? Para endulzar este dolor que se ha ido repitiendo como una lealtad de una generación a otra. Va a agradecer todo, todo lo que ha aprendido de ese ancestro con el que usted estaba cumpliendo esta lealtad. Va a agradecer todo lo que aprendió de esa lealtad, pero en ese momento la deja atrás. Porque ahora usted escoge su propio camino.
usted escoge hoy hacer las cosas de otra manera. Escoge seguir su corazón, su propio camino, que eso es lo que cada uno de nosotros tiene como derecho. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Maravilloso. Berito. Em, Hola Rosita, oye, qué buena tu clase, Rosita. Yo te quería Gracias. hacer una consulta. Resulta que yo una vez, una señora leyó el tarot a mí y me dijo que mi hija iba a ser madre soltera. Como yo soy madre soltera, yo dije, no, esto no puede ser. Y Ya, me fui a hacer constelación. ya. Y en la constelación supe que mi abuela había sido madre soltera y yo supongo, percibí, pero no lo quise creer, que mi abuela también, materna, por el área materna. Entonces, bueno, se supone que eso se arregló, pero pasaron los años y las dos hijas de mi hermana son madres solteras y yo dije, dije, a lo mejor salpicó para el lado, pero yo me he quedado callada. Yo en realidad, ¿puede ser que uno no trabaje todas las hermanas al pique para el lado? ¿Qué fue Exactamente. eso, Rosita? Porque, a ver, cuando una de nosotras decide romper un patrón familiar o una lealtad, la rompo para mí y para toda la descendencia. Pero toda la descendencia que quiera hacer esa lealtad conmigo, de romper lo que está establecido. Pero a lo mejor las siguientes generaciones vuelven, según su propio camino, vuelven a hacer la lealtad con la abuela que fue madre soltera. Entonces, no es un tema suyo. Yo puedo hacer un trabajo de liberar a mi descendencia, pero mi descendencia tiene la libertad de elegir al igual que yo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, No, no es que lo haya hecho mal, ya. no, 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 no. Gracias, Rosita, gracias. Ya, ahora yo les voy a hablar del tema como más administrativo de respecto al diplomado de constelaciones familiares y transgeneracional. Este diplomado está compuesto por 32 clases online, que son los viernes de 19 a 21 horas Chile. En estas 32 clases vamos a tener teoría y práctica. ¿Ok? La práctica es supervisada, acompañada, guiada, ¿sí? Y además de eso vamos a tener 2 encuentros presenciales que es para practicar constelaciones familiares grupales, ¿ok? El valor es de 35.000 pesos o $48 mensuales. Vamos a estar conectados a un grupo de WhatsApp que después lo voy a crear, ¿ok? Donde vamos a ir resolviendo todas las dudas que no hayan sido resueltas dentro de la clase. Porque a mí me gusta que a medida que vamos aprendiendo, se vayan resolviendo de manera inmediata las dudas. Es más fácil, es más rápido, se hace más lúdico, es más práctico, porque muchas veces de una pregunta sale una respuesta que les sirve a todos, ¿ok? Cada una de estas clases se va a grabar y se va a compartir en la plataforma, ¿sí? Junto al material en PDF para que pueda ser descargado, ¿ok? Además, en base a lo que se vaya tratando en cada clase, hay otros cursos que se van complementando de manera gratuita, como por ejemplo el trabajo con las sombras, el niño interior, los egos, el merecimiento, si es necesario conectar con nuestros maestros, nuestros guías, entendiendo cuál es mi lugar con mis ancestros, cuáles son los secretos del clan, ¿ok? Las clases en Santiago, Santiago de Chile, Ansai, ¿ya? Y eso es para los que quieren y pueden, ¿ok? Sonita, cuénteme. Hola, buenas tardes a todos. No vayan a pensar que soy un palo blanco, porque no lo soy. Yo estuve con la Rosita, yo soy una alumna que mañana lamentablemente
y tristemente lo digo, se van a terminar las clases. Y uno no toma clase acá con la Rosita, uno hace una terapia uno mismo. Es fenomenal las clases de la Rosita. De verdad, la Rosita debe estar para adentro porque no creo que ella iba a pensar que yo iba a hablar, iba a decir eso. Pero yo les recomiendo 100% estas clases porque de verdad crece uno, crece la familia y pucha que me ayudó la Rosita, de verdad. Yo me emociona mucho decir que gracias a ella sanó todo lo que era mi ancestrología, mi familia, y gracias a ella pudimos sacar cosas adelante. Así que de verdad es una inversión que ustedes no tienen, no saben cuánto es la inversión, es la nada comparado a lo que la Rosita da. Así que eso era Rosita, y disculpa, yo sé que tú no esperabas esto, pero tenía que decirlo. Gracias, Sonita. Gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Los cursos, ya dentro de todo lo que nosotros vamos aprendiendo, está la posibilidad de acceder a todo lo que tenga relación con constelaciones familiares de manera completamente gratuita. ¿Ok? Eso va incluido dentro de todo lo que vamos a ir trabajando. Yo opino exactamente lo... Gracias, Magda. Muchas gracias. A mí me hizo la maestría de seca. Yo sabía que a Hugo Vélez, yo lo conocía. Ya, buena. Muy bien. Muchas gracias. Esos eran mis palos blancos por si acaso. ¿Ya? Entonces, yo los quiero dejar invitadas a este diplomado, como dice Sonita, es un trabajo que vamos a recorrer, un camino que vamos a recorrer en estos 8 meses, que más allá de transformarnos, por supuesto, en un terapeuta sistémico, es una gran terapia. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en transformarse en un terapeuta sistémico, maravilloso, bienvenido. Pero si alguno de ustedes lo quiere tomar solo por un trabajo personal, también es posible hacerlo, ¿ok? Al finalizar el diplomado se hacen separaciones, eso sí hay que tenerlo súper claro, porque una cosa muy distinta es tomarlo para mi propio proceso de sanación, a llevarlo y acompañar a otros. Si vamos a acompañar a otros, ahí las exigencias son distintas, ahí tiene que haber participación en las prácticas. Al finalizar, hay una serie de requerimientos en cuanto a material que se debe entregar para recibir el certificado como terapeuta sistémico. ¿Ok? Así que si alguno de ustedes resuena con esto, quiere sumarse, quiere invitar a otras personas, lo pueden hacer directamente conmigo o con Oscar, que es el que ha estado moviendo ahí el grupo. ¿Ok? Para los que ya están a bordo, maravilloso, agradecida y feliz de tenerlos acá. El próximo, o sea, partimos hoy día, pero la clase así oficial, la primera, va a ser el próximo viernes a las 7 de la tarde. Y además, eso se me olvidaba, le leí a la Magda, me acordé. Si usted en el transcurso del diplomado siente que necesita repetirlo, está abierta la posibilidad, como en todas mis formaciones, de repetirlo nuevamente sin ningún costo, hasta que usted sienta que la información ha quedado incorporada en usted y se sienta preparado para acompañar. ¿Sí? Así que eso. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? Eso también es algo que pregunto en serio. ¿No? Ya. Estamos entonces, muchas, muchas gracias por el respeto con el que escucharon, por abrirse. Sigan trabajando, reconociendo estas lealtades, porque de verdad que es fenomenal liberarnos de todo esto. ¿Cómo te encontramos en Instagram?
No me lo sé. Es que lleva un punto entre medio que no me lo sé, pero la veo al tiro. Rosa.López Cárdenas. Así, ¿ok? Gracias a ustedes de verdad. Gina, usted ya está a bordo, bienvenida, muchas gracias. ¿Ok? Y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para cada uno, que tengan una hermosa, hermosa semana. Gracias, Gracias, Rosita. que estén Chao, súper bien. chao. Chao, Gracias. chao. Chao, chao, gracias, gracias.